Otros, más lúcidos, perciben la ruptura y distinguen filosofía e ideología. Pero en este caso se abren ante nosotros dos caminos. O bien se mantienen fijos los ojos en la terminación catastrófica de la estirpe y se demostrará que es adulterina, ha habido traición en un punto de la evolución que hasta ese momento se tenía por sana y más allá del cual se ha producido la desviación ruinosa. Para Costas Papayanov, la ruptura se sitúa más allá de Marx, incluso en los socialdemócratas clásicos tales como Kautsky y Plejánov. En su ideología fría se pasa así gradualmente del elevado pensamiento de Marx a la ideología de Stalin. Así es como realmente se presenta la evolución. Sin embargo, se corre el riesgo de exonerar de toda responsabilidad al filósofo situado inmediatamente después de la caída catastrófica, lo que apenas es verosímil. O bien, y es el otro camino, se reconoce la filiación como legítima, mas ello nos conduce a hacer de la historia de la filosofía un proceso de catástrofe que sin cesar se remonta a una fecha más alejada. La maldición de los hijos arrastra a los padres. Uno tras otros vemos a Hegel, Kant, Descartes y al nominalismo convocados ante el juez de instrucción. Los eslavófilos rusos, Kiersevsky y el joven Soloviev, eran unos artífices virtuosos de esas inculpaciones en cadena y procesaban a Santo Tomás, San Agustín y Aristóteles. Es preciso entonces remontar hasta un pecado original de la filosofía que vicia al árbol todo. En un caso se cae en la utopía de una edad de oro filosófica ya transcurrida, y en el otro, en un pesimismo que ha corrompido radicalmente nuestro pensamiento y que concluye por hacer de Hegel o de Descartes a la manera de Beauvoir y de Pécuchet la causa de todo. Parece que pueden evitarse las dificultades de esas dos vías, suponiendo que entre la ideología y los movimientos de pensamiento filosóficos y científicos, cuyo patrocinio reclama para sí la ideología, no se da ninguna continuidad de especie. Existe una mutación, mas ésta utiliza para su constitución ciertos elementos desgajados de los movimientos históricos del pensamiento, doblegándolos para un nuevo uso. No hay, pues, ni filiación legítima ni siquiera adulterina, que en el cambio conservaría la sustancia filosófica. Se da la aparición de una nueva especie que somete los fragmentos de antiguas formaciones intelectuales, sirviéndose de ellos como de materia prima para imprimirles su forma. Así se evitan los procesos en serie, ya que esas formaciones intelectuales solo son materialmente responsables de haber llevado en su seno esos elementos recuperables. No son moralmente responsables. Cuanto se ha dicho de los filósofos es aún más válido para la ciencia. Marx reclamaba para sí el patrocinio de Darwin, también Lenin, como Hitler por lo demás. El crucero a bordo del Beagle
ni más ni menos que cualquiera de los pasos que han constituido la ciencia, no debe ser considerado responsable de la ideología, si bien esta última intenta procesar la legítima paternidad de la ciencia en su conjunto. La relación entre la ideología soviética y la historia de las religiones solo puede ser establecida por los adversarios de la ideología soviética, ya que ésta realiza en sí misma y promete para todos el final de la religión. Pero para la generación contemporánea de Stalin, los aspectos fideístas, culturales y dogmáticos de la ideología eran tan patentes que se imponía por sí sola la comparación con la convenida imagen de una cristiandad medieval, inquisidora, etc. Jules Monnerot hablaba del Islam del siglo XX. Raymond Aron proponía la expresión religión secular y titulaba uno de los capítulos de El opio de los intelectuales, hombres de iglesia y hombres de fe. En efecto, existen demasiado numerosas y profundas analogías como para proceder ahora a su examen. No es casualidad que la ideología soviética haya sido comparada por Nadeya Mandelstam a una iglesia al revés, y que la iglesia objeto de esta inversión sea sin duda más bien la iglesia católica romana que las iglesias ortodoxas o protestantes. Después de todo, en su leyenda del gran inquisidor, Dostoyevsky apuntaba en primer lugar hacia la Iglesia católica, pero sus lectores de nuestro siglo han pensado en el régimen soviético. Sin embargo, el gran inquisidor cambiaba la libertad por el pan, mientras que por una disposición que Dostoyevsky hubiera quizá juzgado providencial, el régimen soviético no ha sido hasta ahora capaz de hacer perder a sus sujetos el gusto por la libertad, en la medida en que, por la penuria que hacía reinar, tampoco les hacía perder el gusto por el pan. No obstante, la ideología no es una religión, ni siquiera una religión secular. Basta un rasgo formal para discriminar la ideología de entre el grupo de religiones a las que comúnmente se las compara. El rasgo concierne a la estructura del acto de fe. Es un adagio clásico que una cosa no puede ser a la vez y bajo el mismo respecto, sabida o vista y creída. Cuando el sacrificio de Isaac, leemos que Abraham creyó lo que Dios le decía. Ante el sepulcro vacío, Juan creyó en el Corán. La palabra fe significa, como en la Biblia, abandonarse en, confiarse a. En el fundamento de las religiones de la fe hay un no sabido consciente. Abraham, San Juan, Mahoma, saben que no saben, saben que creen. Cuando Lenin declara que la concepción materialista de la historia no es una hipótesis, sino una doctrina científicamente demostrada, se trata ciertamente de una creencia, pero él la imagina ya probada, fundada en la experiencia. En el fundamento de la ideología hay algo sabido. Lenin no sabe que cree, cree que sabe. Fin, parte 3. Un breve comentario de esta basofia, si se puede llamar intelectual, ¿no? Afirmar directamente que Lenin era un ignorante, que creía que sabía, y en realidad simplemente era un creyente, es una cosa increíble, ¿no? Igualmente me parece necesario el texto porque tiene varias citas textuales de Lenin que creo que no sirven, camaradas. Pero bueno, quería hacer este breve comentario porque si no se puede entender que yo estoy en acuerdo con esta barbaridad que acabo de leer, ¿no? Y por supuesto estoy en el desacuerdo más absoluto. Lenin sabía de lo que estaba hablando,
ya que era un científico, un revolucionario, un científico social, político, que llevó a cabo la revolución más importante del siglo XX, que cambió la historia del siglo XX, denominado el siglo corto, que comenzó con la Revolución Rusa en 1917 y finalizó con la caída del muro de Berlín en 1991, ¿no? Afirmar que ese personaje no sabe lo que está haciendo es de una ignorancia extrema, radical.